Eso. ¿Se ve bien mi pantalla? Sí, Ok. ahí está. A ver, un segundito. Vale. Bueno, pues buenas tardes y buenos días también. Gracias por la invitación y la participación en esta mesa tan interesante e importante, ¿no? En los tiempos en los que estamos. Em, bueno, yo me voy a centrar más bien en hablar sobre el abordaje familiar y también sobre los aspectos psicológicos y emocionales de la atención que realizamos en la unidad de hospitalización de adolescentes. Como os ha comentado mi compañera, la doctora Laura Moreno, formamos parte de un equipo terapéutico. Mm, Muchos de los conocimientos que os trasladamos ahora, bueno, pues los hemos adquirido también gracias al resto del equipo. Em, para empezar a hablaros sobre el abordaje familiar en concreto que hacemos en la unidad, quería antes hacer una introducción sobre cómo entendemos la adolescencia y también a su familia, cómo entendemos el impacto de la hospitalización, que sin dudarlo tiene, sobre los adolescentes y también sobre sus familias, desde luego, el enfoque psicoterapéutico desde el que entendemos también el abordaje, tanto individual como en los diferentes grupos, y ya en concreto sobre cómo se ha transformado esta terapia de grupo, que aparte de la especificidad de hacerlo en una unidad de agudos, ahora también es virtual. Bueno, la adolescencia, de acuerdo con Erik Erikson, es una crisis en sí misma, ¿no? Podemos decir que la normalidad de la adolescencia es la crisis y se presentan, por supuesto, conflictos a varios niveles. Se presentan conflictos en la identidad, sobre todo en lo que tiene que ver con la corporalidad. Se presentan conflictos en las relaciones con iguales, en las relaciones con las familias, en las relaciones sentimentales, ¿no? Al final se trata de hacerse las preguntas, ¿no? De quién soy, qué voy a hacer, a quién voy a amar, cómo voy a ocupar un lugar en este mundo. Hay muchos adolescentes que esta transición, lejos de ser, bueno, más o menos conflictiva, pero fluida, se bloquea y se obstaculiza y aparecen entonces los síntomas. Entonces hablaríamos de una crisis de adolescencia patológica y me parecen sobre todo síntomas que tienen que ver pues, con la alimentación, con las autolesiones, ¿verdad? Que tan frecuente es en la actualidad y tan transversal a muchos diagnósticos, con el consumo de tóxicos, síntomas también del estado de ánimo, síntomas psicóticos y también alteraciones conductuales en el seno familiar frecuentemente. Pensamos o compartimos en este sentido con la teoría del apego y el psicoanálisis relacional que la diferencia entre una adolescencia y la otra tiene que ver Miriam, perdón, fundamentalmente... Sí, sí. de momento no se ve tu presentación. Ahora se ve. Creo que Ah, cuando haces la pantalla grande, maximizada, sí. nada más se veía en blanco, pero ahora Ah, ya y se ahora, ve el ahora sí que se ve. contenido. Sí, ahora se ve. Ok, ok. Sí. Vale. Bueno, os estaba comentando que... a ver, aquí estaba. Sí, ahora sí se ve, ¿verdad? Pues no, se ve blanco. ¿Ahora? Ahí sí, ahí sí. La de psicoanálisis relacional sí que se ve. Ah, ok, disculpad. Bueno, os comentaba entonces, sí, les comentaba que la diferencia, de acuerdo con el psicoanálisis relacional y la teoría de apego, entendemos que la diferencia entre una adolescencia normal, una crisis de adolescencia normal y una crisis de adolescencia patológica está fundamentalmente mediada, al menos a nivel emocional, psicológico, por el tipo de apego que establece el adolescente y su familia. En la adolescencia normal, el apego con los progenitores es un apego seguro que les otorga cierta flexibilidad para empezar a abrir su mundo relacional, para bueno, madurar, ¿no? Hacer las maduraciones pertinentes de yoicas y empezar a experimentar con cierta seguridad, ¿no? Pudiendo volver a la base segura, que en este caso serían los padres. Sin embargo, cuando
la adolescencia, la crisis de adolescencia es patológica, el apego es inseguro, se relacionaría con un apego inseguro, un apego desorganizado, ¿no? Y los adolescentes, las adolescentes tienen muchas dificultades para adentrarse en el mundo relacional, externo a la familia, y empiezan a hacer, bueno, pues una serie de llamadas, de gritos de ayuda, muchas veces desesperados, porque no logran hacer esta transición. También entendemos y vemos con muchísima frecuencia que acontecimientos adversos, traumáticos en la vida de los adolescentes están presentes, los adolescentes que ingresan. Estamos de acuerdo también con multitud de estudios que acontecimientos traumáticos se relacionan con trastornos de personalidad y también incluso con psicosis en la adolescencia, y el tipo de apego probablemente esté mediando entre los acontecimientos adversos y finalmente el impacto en la identidad. Cuando esto ocurre, habitualmente llegan a la hospitalización en este medio de este caos, ¿no? Este caos en el que está el adolescente y desde luego también su familia, llegan a una hospitalización. Esto es un evento vital significativo en sí mismo para toda la familia, ¿no? Para el adolescente, pero también para el resto de su familia. Todo el sistema está en crisis, el adolescente y el resto de su familia. De acuerdo con Poe y Foster, cuando el desarrollo de un niño se bloquea, paralelamente el desarrollo de la identidad parental también queda bloqueado. Así que entendemos que es imprescindible no solamente el trabajo con el adolescente, las adolescentes, que lo hacemos, ¿no?, a diario, como os ha comentado Laura, pero también en abordaje grupal todas las mañanas, sino que también entendemos que es fundamental el apoyo y el abordaje a las familias. Hacemos este grupo, esta terapia grupal, que es breve, es focalizada y además, como os decía, ahora es virtual. He dividido un poco los aspectos formales y los aspectos del contenido del grupo, de este grupo. En cuanto a los aspectos formales, bueno, los criterios de inclusión son solamente que sean mayores de edad y que su adolescente, su hija, esté ingresado en la unidad. O sea, cuando ya están de alta, se despiden también los padres y madres del grupo. No están incluidos los hermanos en este grupo. El encuadre, en respecto al encuadre, como os digo, ahora desde marzo el formato es virtual, semanal, breve, focal. Esto tiene mucha importancia para un grupo de psicoterapia, ¿no? Porque no tenemos el tiempo necesario quizá para que se vaya gestando la matriz grupal suficiente como para que contenidos un poco más profundos vayan emergiendo, ¿no? Un poco para facilitar este proceso, aunque también, bueno, genera cierta interferencia, ponemos una presentación PowerPoint en los 15 primeros minutos que ayuda de alguna forma a aterrizar los contenidos de los que vamos a hablar, ¿no? Y a pasar de hablar de nuestro hijo o hija que está ingresado a pasar de hablar de ellos, ¿no? Y de lo que está suponiendo para ellos este momento y esta situación. El grupo se hace por Zoom, el ID se da al principio, en el inicio del ingreso, y se le explica a los padres y madres la importancia de la asistencia al grupo. De alguna forma, la intención es que ellos sean aliados del tratamiento y no un estorbo, no tener que informarles, sino que ellos activamente puedan participar también en el proceso de mejora y de reorganización, ¿no?, del sistema familiar. Tratamos de dar un espacio seguro, sobre todo, y lo que es muy importante, sin secretos, ¿no? Esto lo compartimos con los grupos paralelos de padres, hijos e hijas, y en el que se transmite activamente, explícitamente, que si hay alguna comunicación de algún secreto importante tendrá que ser también puesto en común con el hijo o hija en este caso, y esto se dice desde el principio. Es un grupo abierto, como os decía, ¿no? Ellos van entrando, los padres y madres van entrando según van ingresando sus hijos y también se van despidiendo, así que prácticamente cada día hay presentaciones y también hay despedidas. Hay algunas cosas que el formato virtual nos facilita, nos ha aportado, pero también hay algunos límites y algunas dificultades. Voy a empezar por los límites y las dificultades. Las diferencias socioeconómicas se hacen muy palpables ahora, ¿no? Hay familias que no tienen
conexión a internet o no suficientemente buena o no se maneja bien con las aplicaciones. A mi modo de ver, esta es una de los principales, de las grandes limitaciones del formato virtual. También el escepticismo, ¿no? Muchas familias al principio dudan, no saben, ¿no? Es algo desde luego muy poco habitual. Sin embargo, la experiencia es que en general todos suelen sorprenderse, ¿no? De que, bueno, pues que también es cómodo y, bueno, pues hay muchos beneficios también de juntarse. Como digo, el espacio seguro, y ya mi compañera también lo anunciaba, a veces es un poco complicado, ¿no? Hay muchas interrupciones, dificultades en la conexión, etcétera, ¿no? También la distancia emocional, es muchísimo más difícil los procesos de identificación y de transferencia que en un grupo psicoterapéutico presencial, ¿no? Bueno, incluso uno puede estar pensando en otras cosas o mirando otras cosas mientras otras personas estamos en el grupo. Así que, bueno, para salvaguardar esta limitación, me parece que es fundamental que el conductor, en este caso yo, actúe como un altavoz emocional, ¿no? Captando cada gesto, cada movimiento, cada intervención que alguien puede hacer y dando voz a esto, ¿no? Para favorecer, como os digo, pues la conexión emocional. También la espontaneidad está muy limitada, ¿no? Con los turnos de palabra, con no saber muy bien cuándo intervenir. Intento, ¿no? Que no haya turnos de palabras, sino que más o menos ellos vayan levantando la mano y vayan encendiendo los micrófonos, o con los micrófonos encendidos vayan tomando la palabra, ¿no? Intento no ser yo la que vaya dando la palabra, un poco por favorecer esto que os decía. También estar muy atento de los gestos, ¿no? De los demás, preguntar, explicitar la posibilidad de que entre ellos pueden preguntarse, pueden intervenir, que muchas veces no queda claro, y más en este formato tan, bueno, con tanta distancia física. También vengo observando la posición de dependencia grupal, ¿no? Que todos están más pendientes de lo que hace el conductor, la conductora, que de tomar ellos mismos un lugar activo en el grupo. También esto es otro de las limitaciones y, bueno, y en general, bajo mi experiencia, el esfuerzo de la conducción de un grupo de estas características es mayor. Sin embargo, hay otras, hay ventajas que, aunque parecen pocas, me parece que son importantes. Permite la inclusión de progenitores que de otra forma sería difícil que se conectaran, bien porque viven en otra ciudad o incluso porque, bueno, pues por divorcios conflictivos en los que si está uno presencial no viene el otro, y de esta manera sí que ya ha pasado que se pueden conectar los dos. También las existencias, ¿no? A veces familias que trabajan, que tienen horarios muy complicados, y de esta manera se pueden conectar mientras están quizá en el trabajo o en un descanso, ¿no? Y desde mi punto de vista lo más importante es que favorece la adaptación, ¿no? La adaptación a este momento favorece o ayuda a la adaptación en este momento, ya de por sí difícil en una unidad de agudos para estas familias, pero si cabe más en estos tiempos, ¿no? De pandemia. Estoy de acuerdo, ¿no? Con Husvet cuando dice que la pandemia ha dejado claro cuán desesperadamente nos necesitamos unos a otros y cuán fundamentalmente entrelazados estamos emocional y económicamente. Así que lo virtual, aunque tiene la lista de limitaciones es grande, me parece que las ventajas son cualitativamente mayores. En cuanto al contenido del grupo virtual, bueno, tiene unos objetivos que son claros y son comunes con el anterior, y es aclarar, ¿no? Donde hay confusión, que haya integración y un poco más de comprensión, acompañar, que los familiares se sienten indudablemente más acompañados cuando ven que hay otras personas pasando por la misma situación o por situaciones similares que con los profesionales, ¿no? Muchas veces entre los que ya están casi de alta y los que empiezan, bueno, la conexión y la ayuda es muy importante ahí. También el grupo tiene una función de empezar a esclarecer o a facilitar la comunicación en la familia, a empezar a comprender puntos ciegos del funcionamiento relacional de los miembros de la familia. Como os digo, es muy importante para este grupo que el foco esté puesto en ellos, en los progenitores, y no tanto en lo que hace mi hijo o mi hija, ¿no? No tanto en lo que él o ella, el adolescente, tiene que cambiar, sino en lo que tenemos que cambiar, en lo que podemos cambiar nosotros para ayudar a que, bueno, pues que todo vaya de una mejor manera.
También es importante para dejar de hablar de enfermedad y de síntomas, ¿no? Muchas veces los familiares, los adolescentes vienen hablando mucho con este lenguaje para pasar a hablar de, bueno, pues de una crisis en la familia, de una crisis del adolescente, de una necesidad de reorganización del adolescente y muchas veces también de la familia, de saber cómo ayudar mejor quizá en estos momentos e incluso también de tomar conciencia de las dificultades importantes y de la necesidad de ayuda también para el resto de los miembros de la familia. Los temas principales, lo que os decía del foco, lo hago a través de un PowerPoint que resta espontaneidad, si bien, sin embargo, me parece que nos ayuda a que en pocas sesiones, al final son 3 sesiones de media las que están las familias, podamos llegar o podamos empezar a hablar o al menos empezar a pensar sobre temas que son fundamentales en este momento del adolescente y de la familia, que es la adolescencia y la parentalidad, ¿no? La parentalidad que tan en cuestión está cuando su hijo o hija están ingresados en ese momento, y la salud mental, los conflictos en la familia y la hospitalización y el alta también, ¿no? Muchas preguntas que tienen alrededor de esto. Este es un ejemplo de estas diapositivas que pongo, que ya os digo que duran 15 minutos nada más y posteriormente la siguiente hora y algo pasamos a formar este espacio ya más de pensar, de compartir y este proceso grupal. En la introducción además dejo claro que no son pautas, sino que es un espacio para pensar, que normalmente es más difícil decir que hacer, ¿no? Y que la adolescencia es un proceso de aprendizaje para todo el sistema familiar. Este es un ejemplo de diapositivas, ¿no? De, bueno, los signos de alerta, de cómo ha ido escalando habitualmente, de qué pequeños signos podemos encontrar ya en la familia, no solamente en el adolescente, que nos pueden hacer pensar en que está pidiendo ayuda. Y bueno, esta es otra diapositiva que viene a ejemplificar esto que os comentaba, ¿no? Que el ingreso es un momento de crisis, pero también es un momento para pensar, no solamente el adolescente, sino su familia, y para una oportunidad para repensar y retomar quizá de otra manera el momento por el que está pasando la familia. Muchas gracias. Esto es todo. Muchas gracias, Miriam, por la presentación y por el ejemplo de cómo se ve